tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos de hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, transmitiendo, por supuesto, desde la Ciudad de México, pues desde donde más voy a transmitir, ¿verdad? Y como siempre, como cada semana me acompañan Mariana H., ya recuperada su pared de post-its, Y como ahora lo trae pueden ver. Dylan, ¿eh? Y ahora está, híjole, hija, bueno, ok, se te perdona solo, pero está bien, ok, va, A ver, está vas a ver. bien. Y Nave Yeya, que en realidad ya no sabemos si es Nave o un socias de Fernando Sabater, estamos queriendo averiguar realmente eso, pero bueno, ya Nave nos dirá si sí o si no, desde su búnker neoyorquino. A ver, si eres el socias de Fernando Sabater o no, primero que no, nada. Estás sin sonido. Y desperdiciando ese A ver, micrófono. ahora se escucha. Sí, ya. Sí. Perdón, caray. Mira, todavía me pasa esto después de un año. Sigo sin aprender. No, pues nada, soy un personaje del personaje de Dorian Grave. Qué great. ¿Qué más puedo decir? Ok, ya con eso nos aclaras la duda. Neif está, como siempre ya dije, en su búnker neoyorquino. Y antes de pasar al tema que nos ocupa ahora, que va a ser otra vez un tema polémico que va a causar escozor, ya lo sabemos, queremos rendir así pues no sé si rendir sea la palabra, pero recordar más bien a uno de los, pues, ¿qué puedo decir? A una de las grandes figuras del cine, no solo francés, no solo europeo, sino mundial, que era, o sigue siendo porque sus películas no se van a morir, Jean-Paul Belmondo, que falleció hoy, 6 de septiembre de 2021, hay que tener la fecha clara, y pues, híjole, yo lo primero que tengo que decir sobre Jean-Paul Belmondo es que era uno de los actores favoritos de mi madre. Sí, ya sabemos, el típico galán feo o feo Sí, galán, sí. feo guapo, ¿no? Un poco a la Serge Gainsbourg, que son este tipo de franceses, como mal encarados, como ya lo han dicho varias personas, que tenía como facha de boxeador. Jean-Paul Belmondo efectivamente la tuvo hasta sus últimos días. Y bueno, pues falleció, y con él, no pretendo sonar cursi, sino realista, se acaba toda una etapa del cine europeo, sobre todo, del cine francés y del cine europeo. Recordemos que Jean-Paul Belmondo pues, fue la punta de lanza, junto con una batería de cineastas que lo dirigieron, de la nueva ola francesa en los años 50, 60, y pues caray, de verdad que la noticia a mí sí me dejó muy, muy cimbrado, porque es inútil decir la larguísima filmografía de Belmondo. No se trata de hablar de él hoy, a lo mejor lo haremos en un programa futuro, pero pues eso, dejar constancia de Jean-Paul Belmondo, que un actor importantísimo que pues para mí redefinió la presencia del actor masculino y del hombre de cine, ¿no? En la pantalla. No sé, a ver, dejo a mis compañeros a ver, no sé, Nave, Sí, Mariana. Bueno, rapidísimo. Perdón, Mariana, me anticipo. sí. Pues nada, para mí es que, fíjate, representa algo tan potente que es el emblema del cool, ¿no? De lo que quería hacer, lo que quería representar toda la nueva ola, este desapego, este desparpajo frívolo, desentendido de la realidad y a la vez completamente involucrado en un nuevo mundo que se estaba forjando. Es la cara que utiliza no solamente Godard, pero Godard principalmente con Sin Aliento, para presentar esta nueva idea del hombre, esta nueva idea del romance, esta nueva idea del cine, a partir de esa película de Sin Aliento se viene como una avalancha, transforma el cine de una manera determinante y nos deja con este rostro no impactado. O sea, yo no viví el estreno de, ninguno de nosotros aquí nos tocó vivir el estreno de Sin Aliento, o sea que ya lo vimos más tarde, ya lo asimilamos como un fenómeno adquirido, como algo que ya había conquistado un espacio, que ya no tenía que pelear por su legitimidad como había sido en el momento en que apareció. Y sin embargo era incuestionable, ¿no? Nadie tenía que explicarte qué significaba Belmondo para verlo y decir, wow, esta es la idea de una masculinidad y de una intelectualidad y de una cinematografía y de una cinefilia. En fin, representaba tantas cosas para nosotros
que para mí es una pérdida terrible, a pesar de que hace 50 años que no lo veo en nada que me piense, ¿no? Que me parezca relevante. Lo veo y lo reveo y lo vuelvo a ver. Hace no mucho volví a ver Sin Aliento y la volví así a adorar, ¿no? A decir qué película más maravillosa. Bueno, yo soy muy godardiano, entonces el hecho de que Godard, que es un patán y es un siniestro, lo haya escogido como su rostro, pues debería ser una señal, y es una señal muy equívoca, muy confusa, pero para mí representa tantísimas cosas en el cine que se me acaban las palabras. Yo solo quisiera decir, la verdad es que este es el momento en que me siento joven en este podcast, pero yo lo conocí hasta Los Miserables, ¿no? Que era Jean Valjean, nada más y nada menos. Entonces, me acuerdo que sí, me hablaban de ellos mis papás, me hablaba de él mis papás, así como diciendo, y además es Belmondo el que hace Jean Valjean. Entonces, esa es como mi primera memoria, y bueno, pues yo entiendo que también hay estas filias, como en el caso de Montiel, de decir, bueno, pues también es un recuerdo de tu madre, y también ahí hay una relación. Sí, y pues digo, parte de una cauda de actores, Jean-Louis Trintignant, Yves Montand. También se fue. Digo, es como toda una generación, como acaba de decir Nave, de esta presencia masculina en la pantalla que marcó una época, una presencia masculina que, hay que decirlo, se extraña ahora en al menos muy buena parte del cine, ¿no? Ya estos hombres duros, insisto, no son los típicos, salvo Alain Delon, que siempre fue así como el guapo, mega guapo. Que era el más retrógrado de todos ellos, al final. Y el más retrógrado, sí. Pero de todos modos, muy impactante, perdón, Mauricio, pero sí. Y digo, la química, por ejemplo, ahorita recordé pues una de las películas más famosas de Belmondo al lado de Alain Delon, por supuesto, corrígeme, Nate, es Jean-Pierre Melville, ¿no? El que, ok. Esta película. Y todos esos. Exactamente. Entonces, esta pareja tan icónica ya del cine mundial, pues caray, podríamos seguir, como digo, no es el tema de ahora, quizás sí habría que dedicar algo más adelante a estas presencias icónicas, actorales en el cine que se han ido, ¿no? Y que luego ya, por desgracia, pues parece que las nuevas generaciones ya existe Disney Plus, donde obviamente no van a estar las películas de Godard, ni de Truffaut, ni de la nueva ola, no van a saber cómo actuaba Belmondo si no empujamos otra vez a las nuevas generaciones a que lo vean, ¿no? Pero bueno, lo dejamos como pendiente, porque sí es algo fundamental para la cultura, como lo acaba de decir Ney, fue un cambio cultural no solo en el cine, sino en la manera de vestir, en la manera de comportarse, en la manera de actuar en la vida cotidiana, sobre todo a partir de Sin Aliento de Jean-Luc Godard. Y corto aquí, así le damos como este pequeño recuerdo de Jean-Paul Belmondo, para pasar a darle la bienvenida a nuestra invitadaza del día de hoy, que es Pilar Sicilia, lingüista de vocación y de profesión, por vocación y por profesión, como dice ella, y la directora de una de las empresas culturales más interesantes en México, que es la revista Algarabía y todos sus alrededores. Pues bienvenida, querida Pilar Sicilia, a Zona de Contagio. Una mujer, además de inteligentísima, divertida, ecuánime, luego a veces también muy arriesgada, y que además, lo diré con el lenguaje florido que me caracteriza, aguanta los chingadazos. Cuando ella hace un statement y le llueve, aguanta, responde y en persona y da la cara. Por eso, y además, una de mis más adoradas amigas desde hace muchos, muchos años. Así que yo estoy muy, muy feliz de tener a la Manta Pilar Montes de Oca Sicilia. Manta querida, Mauricio, Nef, qué gustazo. No, la verdad es que, bueno, también cuando uno hace pendejadas hay que ser consecuente con sus pendejadas. No cabe duda. Hay que ser consecuente con sus pendejadas. Pero generalmente, o sea, como yo digo, todos, o sea, tenemos el pendejonario y todos somos pendejos, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de pendejos. Todos a veces nos apendejamos, ¿no? Hay pendejos que sí son esféricos, o sea, pendejos por todos lados, ¿no? O sea, sí hay. O pendejos malditos, ¿no? Pero bueno,
Uno es lo que puede. Uno trata de ser el pendejo que le corresponde a uno, pues, en la vida, ¿no? No trata de ocupar otros lugares. Y trata uno de serlo a veces nada más, por lo menos. Exacto. Pues, querida Pilar, te invitamos para charlar sobre un tema que yo sé que, como a nosotros, también te preocupa, te ocupa y te preocupa, que es el llamado y ya tan sobado en estos días lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo, como también se le llama. Hace unos episodios tuvimos aquí con nosotros de invitada a Concepción Compani, filóloga y lingüista, para hablar también... Mía, fue mi maestra y mi sinodal. Pues mira, Wow. pues qué maravilla que vaya a hacer esa conexión entre las dos, ¿no? Primero con Concepción y luego contigo. Y bueno, pues ella también no es que esté exactamente en contra del lenguaje incluyente, sino nos dijo puso ahora sí que los puntos sobre las IES de varias cosas que nos parece interesante que también tener tu punto de vista y sobre todo a partir de esta serie, ¿cómo decirlo? Esta cadena de excesos y de despropósitos que se ha ido eslabonando en estos últimos días a partir del ya famoso video que se volvió viral, el de la chica, de la persona no binaria que pidió que se le llamara... Chique o le persona. O le persone. Entonces, ya sabemos, ¿no? O sea, este video se vuelve viral para las personas que no lo sepan, que igual si no lo saben, pues están muy desinformadas porque es algo que estalló en las redes sociales y de ahí se fue como generando estas ondas expansivas que pegó hasta la tan malquerida y tan vilipendiada y tan pendejeada RAE, ¿no? Hasta allá fue a llegar las ondas expansivas. Entonces, pues si quieres para empezar, para calentar motores, ¿cuál es tu posición con respecto a este lenguaje incluyente? Fíjate, yo aquí tendría dos vertientes primero que hablar. Primero, sobre la RAE, quiero aclarar algo para que no nos interrumpa ahorita la RAE en el discurso y en la conversación. Uh-huh. La RAE, la Real Academia Española, yo estoy completamente en contra de las academias. Y simple y llanamente porque es española, es del siglo XVIII, de otra época, la francesa, es un club de Toby, el 10% nada más de los que pertenecen a ella son mujeres, el resto son hombres. Perdón, son lingüistas, mujeres es el 2%, pero lingüistas es el 10%. Y los lingüistas nos dedicamos a estudiar la lengua en su acontecer cotidiano, que es la expresión más humana. Somos los únicos animales sobre el planeta que hablan, que tienen lenguaje. De hecho, no se sabe qué fue primero, si el Homo fables o el Homo sapiens. Pudimos pensar porque pudimos hablar, o pudimos hablar porque pudimos pensar. Una cosa que se da al mismo tiempo. La estructura del pensamiento y el juicio y todo se da a través del lenguaje. Y los lingüistas lo estudiamos así. Ellos vienen de una tradición prescriptiva, una tradición donde se dice lo que está bien, lo que está mal. Muchas veces la RAE en el siglo XVIII, XIX, incluso en el XX, ¿no? Prohibió ciertas cosas, dijo ciertas cosas que eso no debería de pasar hoy en día, y menos en el pleno siglo XX, donde se ha globalizado el mundo, ¿no? O sea, nos decían de chiquitos que Pekín era Beijing era Pekín. Era Pekín. Bueno, si tú le dices a un chino Pekín, no te va a entender, ¿no? Ni la reina le dices, oye Isabel, ven, Chabelita, no va a venir. A la reina no le puedes decir ven, porque tampoco es el mundo. Tampoco viene. No viene de todas maneras, tú ligas a Elizabeth. Pero bueno, a lo que voy es, la Real Academia Española está en España, es para España, y además sí ha sido un digamos, fardo a cargar para la lengua española, en el sentido que el inglés, tú que vives tú vives fuera, ¿no, Ne? En Nueva York, sí. En Nueva York, ¿tú te das cuenta de la cantidad de palabras que tiene el inglés? Simplemente la entrada las entradas que hay en el diccionario de Oxford son 1 millón de entradas en Oxford, frente al diccionario de la Real Academia, que sigue teniendo 180,000 y no salimos de esas, de las cuales la mayoría están muertas porque viene currutaño, curruta, véanse la CUR, curruta, currutaño, curruca, todas están en un cementerio, o sea, no siempre. Te amo, idiota. Entonces, eso es la Real Academia para ya dejarla un poquito al lado y vale gorro lo que la Real Academia diga. Lo importante es lo que los hablantes hacemos y decimos todos los días. Claro. O sea, si la gente usa la palabra, y la voy a usar, verga, es porque se usa la palabra verga, y a la verga, y vale verga la vida, y todo.
nadie les dijo, no hubo una autoridad, una mujer, Dijo, oigan. que les dijera, ¿saben qué, señores? A partir de mañana todos tienen que usar verga. En mi época, cuando yo iba en la prepa, usar la palabra verga era que te desheredara tu papá. O sea, te deslomaba, te ponía a hacer buches de lengua y diente y no volvías a salir de tu casa jamás, ¿no? O sea, no había manera de decir la palabra. Hoy en día se dice todos los días, ¿no? Entonces, esa también había una democratización, digamos, de las malas palabras, ¿no? Nosotros hicimos el chingonario, el pendejonario, hay una democratización que antes no se decía y que tiene que ver con otro tema que ya hablaremos en otro programa, porque no es nuestro programa en este caso. Digo programa, ¿eh? Ya estoy, te digo, como abuelita. Es un programa. Yo digo Reino Aventura, o sea, no mames. Espérate, déjame interrumpirte, Manta, por dos cosas. Decir la palabra verga, o sea, es horrible en general para los hombres, para las mujeres, les adultes, niñas, pero peor para las mujeres. O sea, una mujer que usa esa palabra. Bueno. No. Es lo que te iba a decir. En mi época te decía, no digas malas groserías porque está aquí tu hermana o tu tía, ¿no? O sea, una mujer. Sí. Y otra cosa que dice Pilar que me da mucha risa, ahorita que está hablando de Reino Aventura, que le decía a su hermana, es, a ver, estúpida, deja de mentir y quitarte la edad. Si le estás diciendo price al Costco, güey. Exacto. Porque yo me quité la edad y entonces me decía mi hermana, Pilar, y luego aplaudes cuando bailas. O sea, ¿no? Bueno, pero volviendo al punto. Sí. O sea, el hablante es creador de la lengua porque vuelvo al punto, la lengua es un fenómeno natural, cultural natural, no se sabe, ¿no? La naturaleza nos los dio a través de la cultura a través del lenguaje, cómo se estructuró el juicio y el razonamiento a través de la lengua. Entonces, como es algo natural, sí la lengua va a cambiar y va cambiando. Lo que pasa es que primero, no puedes imponer los cambios lingüísticos. Claro. O sea, es muy difícil que puede haber casos, ¿no? En donde en un país se decrete, ¿no? Hitler, por ejemplo, decretó ciertas cosas que el alemán no podía decir o usar, ¿no? Y que se utilizaron durante todo el Tercer Reich. Puede ser que eso se pase, pero por miedo a decirlas, ¿no? Pero no porque naturalmente la lengua cambie, ¿no? O sea, la lengua cambia, ¿de acuerdo? O sea, si Mariana me dice a mí estúpide, ¿no? Es porque ha oído 40 veces decir estúpide y entonces lo decimos todo el tiempo. O mi Manta, que no es manita, es Manta, ¿no? Es porque lo hemos dicho, porque tenemos un juego con la lengua es creativa, la lengua es cambiante, siempre va a tener nuevas cosas, siempre vamos a utilizar nuevas palabras, nuevos adjetivos, luego... Y ese es el tema número uno. Primero, la imposición, dentro del lenguaje inclusive, ¿no? Pero por otro lado está el fenómeno del género, que no sé si quieren que ahorita ahondemos eso, pero que eso es muy largo. Yo creo que sí. Algo. Sí, hablemos de eso porque justamente algo mencionaba ya también Concepción en el episodio pasado del lenguaje incluyente y adelante, claro, es importante. El problema es el problema del género. A ver, el género, generus, de latín generus, tiene que ver con la clasificación de algo. Acuérdense que en nuestra primaria, la tabla de Linnaeus, que hizo toda esta que ya no funciona ahora, ¿no? Pero que funcionó mucho tiempo, la clasificación de los seres vivos, ¿no? Entonces estaban los chordata, estaban los mamalia, tarara. Entonces, bueno, hoy en día ya no funciona porque creo que ahora ya hay mucho más bacterias y virus que todos los demás, entonces ya no funciona, ¿no? Y el protozoa, que es un chorro, bueno, en fin. Pero cuando había eso, él le llamó géneros, ¿te acuerdas del género? O sea, la especie y el género son parte de esa clasificación. Claro. Ese es lo importante. Entonces, el generus, el género en el lenguaje, la palabra género que se empezó a utilizar más o menos en el siglo XVIII, justamente, empezó a utilizarse para decir que un sustantivo tenía cierta clasificación. Es decir, hay lenguas, como por ejemplo hay lenguas indígenas, como podemos decir el chontal o algunas lenguas mayances, algunas lenguas otomangues, como no sé si el otomí propiamente, porque yo de lenguas indígenas la verdad que no soy tan docta, pero sé que hay muchas lenguas indígenas, lenguas en la Polinesia, y esas sin duda en la Polinesia hay muchas lenguas que tienen 18 géneros, por ejemplo, ¿no? Entonces el sustantivo, ¿no? Post-it,
que veo atrás de Mariana, ese post-it tiene género cuadrado. Y las personas que son gorditas tienen género redondo. Y las personas que no, o sea, y así, y las cosas verdes que son comestibles tienen género edible, ¿no? Comestible. Y así me voy a ir a miles de clasificaciones. De hecho, hay lenguas donde no hay género tampoco, ni los sustantivos ni los... Y hay violencia de género. Y de todas maneras hay violencia de género. O sea, a ver, es que esto estoy hablando de la lengua. O sea, ya la lengua pues traspasa la realidad, ¿no? No le echen la culpa al género, porque cosas como mujeres en paz y juntas ni difuntas es una frase que puedes decir mujeres en paz y juntes ni difuntes y sigue siendo sexista. ¿Sí? O mujer que no la hace de pedo es hombre, ¿no? Además de cierta. Sí, es que no es sexista. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, mujer que no la hace pedo es hombre. O sea, esas son cosas que son inherentes a la forma de hablar y de decir de nosotros. Schopenhauer decía, la mujer es un animal de ideas cortas y pelos largos. Tú dile, la mujer es un animal de ideas cortas, pelos largos, y de todas maneras es una chingadera lo que estás diciendo. Sí. Sí. Oye, bueno, nada más si pudiera yo, déjame recapitular un poco todo lo que has dicho. Has dicho muchísimas cosas importantes y es una pena que como que no podemos discutirlas una por una. Pero nos da pena, Nate. Nos da pena. Nos da pena. Pero fíjate que hablando de eso, me acordé que cuando yo estaba en la primaria, la palabra chiro o chido era algo realmente que solamente los más nacos del universo lo podían decir. O sea, si tú decías eso en público, tu reputación se colapsaba, se hacía pedazos en unos segundos, ¿no? Entonces, bueno, ya de pasar de eso yo sí tengo que decir que como he estado viviendo fuera, de repente regreso a México y me encuentro chavitas de 14 años diciendo, ay, güey, no mames, pinche güey. Y sí me quedaba yo, ay, cabrón, ¿cómo hablan estas niñas? Cabrón, ¿Qué les pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué les hicieron de chiquitas? Y es interesante cuando no estás ahí, porque entonces ves el cambio no continuo, sino lo ves discreto, lo ves en saltos, ¿no? Y eso es bastante impactante. Pero bueno, eso era nada más para complementar esa idea. Y luego la otra idea que dijiste muy importante de que nadie puede imponer el lenguaje. Puta, hay una novela que se dedica a eso, que se llama 1984 de George Orwell, que uno de los elementos más importantes es la idea del newspeak. Del newspeak, sí. O sea, toda la novela está llena de cosas prodigiosas y maravillosas. Quien no la haya leído, apague esto y vaya a leerla y regrese después. Sí, exactamente. Y es una novela absolutamente fabulosa y tiene toda esta idea de que el gobierno impone un newspeak y no viene de la nada, sino que viene de una práctica real impuesta por el estalinismo, por el nazismo y por otros ismos que daban por ahí. Entonces es interesante cómo quisieron conformar la lengua con éxitos y con fracasos, pero realmente con un impacto que es súper importante todavía hablar de eso. Hay varios libros por ahí. Yo tengo uno que se dedica exclusivamente a hablar del impacto del newspeak, no me acuerdo el autor, en la lengua después del nazismo, del estalinismo, ¿no? De cómo cambiaron la manera en que se decían las cosas. En fin, y bueno, y el otro ejemplo de eso mismo sería después de la caída del régimen del Tercer Reich, los alemanes en su hablar cotidiano empiezan a tomar el inglés o anglicismos por todos lados, y el tomar anglicismos representaba una manera de negar un poco el pasado y decir, a mí me vale madre lo que vivimos, yo no soy uno de ellos, y la lengua se llenó de anglicismo y el alemán está ahora lleno de eso. Y bueno, nada más la última cosa, estoy apuntando cosas de todo lo que has dicho, que tiene tantas aristas y tantos vértices, y la idea del género, ¿no? Que en español es curioso porque nosotros convertimos gender y genre en una sola cosa, y eso es algo muy curioso porque entonces ya no tenemos gender separado del género. Exacto. Sí, nada más. Exacto. Yo fíjate, quiero abundar ahora que mencionaste 1984, y son ejemplos porque luego la gente, hablábamos en otro programa con Marta Lamas, y ella mencionó un término que lo estoy utilizando cada vez que puedo, y ahorita lo voy a volver a utilizar, que es la amnesia social. ¿Sí? Yo hablaba de cómo, en este caso, las nuevas feministas, las feministas más jóvenes, como que han borrado, o sea, piensan que ellas llegaron a inventar el feminismo, ¿no?
y olvidan que hay todo un camino recorrido, toda una trayectoria, todo hecho por muchas mujeres y muchos hombres también que han apoyado ese movimiento. Y Marta nos decía, bueno, es que eso está tipificado como amnesia social. Bueno, parte de la amnesia social es esto, no haber leído 1984 de Orwell, no tener idea de esto que tanto tú, Pilar, como tú, Neif, has mencionado, de cómo un régimen totalitario puede imponer una forma de hablar y puede erradicar ciertas palabras o ciertos términos e imponer otros que son obviamente peyorativos y derogativos, que no existían antes. Y se me ocurre otro ejemplo, además de 1984, que es la novela y la película de Kubrick, La Naranja Mecánica. La novela de Anthony Burgess, la película de Stanley Kubrick, donde se acuerdan que inventan también, ahí se está hablando una especie de newspeak, que es una mezcla entre el inglés y el ruso, para dar cuenta justamente de un mundo sumido en un totalitarismo, de donde se desprenden pues lo que pasa. Digo, si no han leído La Naranja Mecánica, si no han visto por lo menos la película también, por favor, tarea para después de este episodio. Pero nada más quería como apuntar también ese rasgo que me parece importante, ¿no? Pero seguimos contigo, Pilar. No, yo fíjate que ahorita se llamaba Natsat. Eso, Natsat, exactamente. No, yo ahí sí vería la diferencia entre los dos. Uno es impuesto y el Natsat, pues de alguna manera orgánico. Es la lengua orgánica que creas, como se creó el lunfardo o el cockney o esas lenguas que es para que justamente la autoridad o la gente no te entienda, ¿no? Es una especie como de jerga, jargon, ¿no? Donde viene jargon, no sé por qué lo como jerga, pero jargon que tiene que ver con esta cosa de entenderse entre nosotros. Pero volviendo a una cosa interesante sobre el totalitarismo, que ahora queremos imponer de alguna manera este lenguaje incluyente o inclusive. Hablaríamos, por ejemplo, del caso de Franco, un artículo en Algarabía sobre eso, cómo Franco, por ejemplo, hizo una cosa del doblaje de películas, hizo un sistema de censura total. Claro. No, entonces, la droga no era droga, era mercancía, el sexo no era sexo, era, no sé, o sea, vamos a darle 3 vueltas a la fuente, ¿no? O sea, cualquier cosa que tradujera, eso se les quedó a los españoles de un nivel que hoy en día siguen doblando las películas, ¿no? Yo no puedo creer que alguien pueda ver una película doblada. Si la película está doblada, de verdad, prefiero no verla. O sea, no, La Rosa de la Guadalupe. O sea, no. No, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Es una falta de respeto al cine, al cineasta. Entonces, ese tipo de cosas que hicieron los españoles, esa cosa tan cerrada que son, aún hoy en día, estamos hablando que Franco se murió en el 75. O sea, Mariana no había nacido cuando se murió. Oye, y ahorita siguen con ese tipo de cosas. Habla un poco de esas imposiciones y cómo la lengua se resiste, cómo el ser humano y su naturaleza se resiste a esos cambios, a esos cambios estipulados, a decir, vas a tener que decir esto y no decir esto, ¿no? Porque, ¿no? O sea, me acordé de ese chiste que llega un cuate y dice, oigan, están en una pedida de novia, entonces el novio va a pedir a la novia, y entonces dice el papá, que nos dijeron que cuentas muy bonitos chistes, y dice él, sí, cuento muy buenos chistes, dice, pero son muy majaderos, no sé qué, no me da pena contarlos, entonces le dice la novia, ay, ándale, échate uno, bueno, me voy a echar uno, nada más, eso es una cosa, cuando diga conejo, quiere decir una persona muy tonta, cuando diga cañón, quiere decir que algo que está muy fuerte, o es muy, ¿no? Cuando diga, escuto, quiere decir una persona que es mala, o que es miedosa, o que es homosexual. Ok, bueno, ¿ya entendieron? Sí. ¿No tienen dudas? No, perfecto. Entonces voy a empezar con el chiste, sí. Ahí tienen que ir a un concurso de mamadores de verga. O sea, les salió. O sea, claro. Yo siempre les digo a mis alumnos en mis conferencias, en donde sea les digo, mira, te puedes poner un traje de Armani, ¿no? Zapatos de Ferragamo, tu pluma Montblanc, tu Rolex, traer un BMW o un Mercedes-Benz, y a la hora de hablar te traiciona el barrio. Claro. Sí. Lo que estudiaste, lo que no estudiaste, lo que leíste, lo que no leíste, de dónde eres, ¿no? O sea, al final del camino, la lengua nos identifica con lo que somos, claro. Es acento, es tu geografía, de dónde naciste, es tu origen. No sé, yo te pregunto en EFO, por ejemplo, Mariana y yo que somos chilangas, pues hablamos como chilangas, ¿no?
tú que eres chilango, pero llevas muchos años fuera, ¿qué te pasa con tu lengua? No, yo sigo siendo chilango y sigo hablando como tal. Yo creo que no se me ha quitado. Entonces es algo muy raro, porque, por ejemplo, Nueva York se ha mexicanizado brutalmente desde que yo llegué hasta ahora. O sea, de no tener mexicanos a que ahora tiras una piedra y descalabras un poblano para donde la tires, no importa. Literalmente. Y es muy curioso porque a mí me ven y me oyen hablar a la segunda frase y dicen, puta, este güey es chilango. Y ya inmediatamente se dice, uy, qué hueva de cabrón, no puede ser, hasta aquí los tenemos. Es muy triste, muy triste. Es muy triste porque la verdad no le hacemos hecho mal a nadie. De hecho, somos el único estado, si somos estado, la Ciudad de México, no sé qué sea, que le dimos nombre al país, ¿no? Deberían de estar agradecidos de nosotros. No, y además yo creo que somos los únicos que reconocemos nuestra miseria existencial. Los demás no, gente del norte, los de Yucatán se creen así. Todo el mundo, así, hasta los queretanos tienen este orgullo. Nosotros sabemos que, puta, estamos jodidos. O sea, realmente. Sí. O sea, nadie dice, ve a México y te voy a llevar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese de Xochiaca? ¿El gordo de Xochiaca? Al gordo de Xochiaca. O sea, nadie dice, ay, ven, te voy a invitar. O sea, no, ya sí, sabes. oye, va a estar bien padre, te voy a enseñar. Oye, quiero que sea de Iztapalapa. No tienes idea de lo bonito que es. El tour a Ecatepec está súper solicitado. ¿Qué mierda somos? Oye, pero ¿sabes qué, Manta? También, a ver, desde tu postura, ¿cómo vives esto? Yo te lo he dicho y lo digo, ahora estoy regresando de Querétaro del Hey Festival, donde nos fue súper bien, en donde yo sé que hay muchas chicas que me odian, no sé por qué, supongo que porque yo hablo, y yo digo, yo no soy ella, yo soy ella, ¿no? Y porque si tienes un hijo, le digo hijo, y si tienes una hija, le digo hija. Y si después deciden cambiar de género, pues ya le diré hije, oje, uju, jiji, no lo sé. Pero en este momento, yo creo que el lenguaje. O sea, otra vez, ¿no? Como yo, ¿no? No, o sea, depende cómo le regresa. Sí, pero nada más. No, termina, Mariana, disculpa. No, que yo creo que el español es una lengua que es tan rica que puede ser incluyente y que podría tener incluso valerse de palabras indígenas que sí manejan digamos, un género híbrido, no sé cómo se diga, pero que engloba tanto a la mujer como al hombre, como al mushe, como al trans, como al gay, bueno, estoy segura que debe existir, pero pues sí noto que a lo mejor por eso les caigo mal o no me incluyen, pero yo estoy muy fija también en mi labor, que es la divulgación de la lectura, ¿no? Y no soy lingüista. En tu caso, Pilar Montes de Oca, siendo lingüista, teniendo estas posturas, siendo una tuitera feroz, ¿te has visto en la situación de decir, tengo que poner lx amix o esas cosas con tal de no recibir hate? Convivir, digamos. Ajá. Y convivir, exacto. Mira, yo creo que, bueno, nunca me he visto en la necesidad, porque hay una cosa que no entendemos, o sea, los hablantes del español, que es el género masculino incluye a los otros dos géneros. De casualidad le tocó. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que los artículos en español, el y la, las, vienen del demostrativo. En latín no había artículos, porque acuérdense que había desinencias y todo lo estudiamos en etimologías, había desinencias, el acusativo, el genitivo, y entonces estaba ese pronombre. ¿Ok? En la misma sustantivo se podía cargar de la desinencia, sabía si era para él, de él, con él, ¿no? Abajo de él, ¿no? Arriba de él y lo que quieras. Pero aquí sí se necesitaron en las lenguas romances, y en español fue interesante porque de ila, ilum, salió él y ella, de la misma ila, ilum, una se perdió él y otra se quedó ella, ¿no? Y en otros casos se quedó, por ejemplo, lo. Ilum también dio el lugar a lo en la desinencia. No sé si se los dijo eso, compadre, pero de ahí viene. No. Entonces, los primeros puntos, bueno, los pronombres y los artículos están relacionados con un demostrativo que sí tenía género en latín, pero que de alguna manera fue una casualidad del hablante.
Entonces, al final del camino, masculino, por azares del destino, nadie lo impuso. No llegó ahí un César, y no llegó ahí un Rey Godo a decir, no, de hoy en adelante vamos a usar el masculino en toda Hispania, ¿no? Para decir que es sustantivo. El hombre llegó a la luna. Ay, yo sí me incluyo. O sea, el hombre llegó a la luna, ¿no? Para mí sí, porque, ¿no? O sea, o haz de cuenta, mañana los mexicanos se van a vacunar, ay, yo voy, ¿no? O Exacto. todos los mexicanos son borrachos, ay, yo sí, yo también, ¿no? O sea, yo me incluyo en lo masculino, porque nada más faltaba que vas a tener ese complejo de decir, no, como no dijeron el hombre y la mujer mexicana, entonces yo no está ahí el problema, no, perdóname. Pero además hay algo así, si dices, oye, los mexicanos somos bien borrachos y nosotros nos podemos reír y las mexicanas somos muy borrachas. Uy, no, ¿por qué? Es un insulto. Entonces, ahí qué es lo que está pasando. Y sí, en ese sentido, sí es muy, bueno, sí es muy importante como que portar el género, y me pareció bien interesante lo que dice Neif, el genre, que puede ser jazz, blues o rock and roll. Exacto. Y nosotros es mujer, hombre, ella y ellas. Entonces, ahí sí. Y otra cosa, que esto yo ya me voy a callar, pero es que es bien importante. Hay que entender un contexto en donde es muy rico el lenguaje, si bien el inglés es mucho más pronto, más elástico, el OL es más rápido que, o sea, el poner ASAP, LOL, estas cosas siento que van más frescos, más acordes con el habla de todos los días, pero el mexicano tiene mucha jiribilla también y es un mérito. O sea, se cuenta, si tú dices, qué pinches huevísimos de una mujer o de un hombre, es una expresión que tiene que ver, es eso. O sea, qué pinches ovarios tan azules, no funciona, ya vendrá otra, pues, pero esa expresión así es, así se tiene que entender y así nos tenemos que reír, ¿no? O por ejemplo, ya que mencionaste la preciosa palabra verga, no, pues es que esta vieja es una verga, es una reata. ¿Reata? No, es una vagina. Yo soy una vulvísima. No, güey, no funciona. No, porque la vagina no se mete en todos lados. No, ni tiene erecciones. O sea, no. Si ya te vas a pelear con Darwin, pues ya peleate con Darwin, pero eso está de la fregada. Y pobre Darwin, pues ya más lo descubrió. Yo o sea, ¿qué culpa? También quería decir otra cosa, no quería. Porque a veces, ¿quieres o qué? ¿Querías o quieres? ¿Querías o quieres? Quisiese, pero no pudiese, chica. Exacto. Quiero decir otra cosa, que es también en una discusión que yo tuve en una charla que todavía no estaba tan de moda, el lenguaje inclusive, una de las ponentes me recriminó que yo fuera un retrógrada, en otras palabras, porque no aceptaba que el lenguaje, es lo que acabas de decir, Pilar, que vaya cambiando, que la lengua es cambiante, etcétera, etcétera. Yo le dije, yo perfecto, y no puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora bien, si ese lenguaje, o lo que tú llamas lenguaje incluyente, lo usas en tu obra, en lo que escribes, te voy a aplaudir, no te voy a leer, pero te voy a aplaudir porque vas a escribir todo un libro con lenguaje incluyente. Y ahí hubo un silencio muy simbólico, ¿no? O sea, te dieron la razón. No, pues claro, oye, o sea, sí, no, dime. Como decía Oscar de la Borbolla, te vas a convertir en ese que hizo ¿te acuerdas? Las vocales malditas. Sí, te vas a convertir en Oscar de la Borbolla y tú vas a ser muy reconocida de hoy en adelante. Exacto. Y hace unas semanas hubo un artículo a raíz de todo estas ondas expansivas del lenguaje incluyente. Hubo un artículo en el New York Times en español que se intentó, es absolutamente ridículo ese artículo, porque empiezas escribiendo, normalmente, y ya cuando empiezan a entrar los, es que no es spokesman ni spokeswomen, o sea, es como les voceres del lenguaje incluyente, el artículo empieza a tratar de usar ese lenguaje incluyente, pero se le va la onda. Entonces de repente dice los, pero luego dice les. Claro. Y luego, sí. Entonces yo es fue la primera. O sea, dije, esto se debería tomar como una muestra de lo ridículo y antinatural que suena escrito este lenguaje, ¿no? Oye, una maestra de mis hijos, mi hijo va en primero de prepa,
una niña hizo todo su examen en lenguaje incluyente y le puso UNE. UNE. ¿No? Es que sí, es que vamos a, es decir, y luego otra cosa también que me parece importante y por eso mencionaba lo escrito, una cosa es la oralidad, como bien sabemos, una cosa es estar hablando como ahora, y otra cosa es asentarlo por escrite. Claro. Dejarle por escrite. Sí, o sea, yo creo que si tú mandas un currículum a cualquier empresa, por ejemplo, extranjera, pone, pues a final de cuentas se convierten en faltas de ortografía y no van a funcionar, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Y sí. Yo creo que es una cosa, yo quería decir dos cosas de lo que está diciendo Mariana. La primera es, no entendieron, Manta, porque no entendieron, por ejemplo, estas niñas que son como que se creen feministas, pero que no han leído nada atrás de su vida, no saben quién es Mary Wollstonecraft, por ejemplo, ¿no? No han visto, por ejemplo, y no han entendido lo mismo que la FIFA no haya entendido lo de puto, por ejemplo, ¿no? O sea, puto no se refiere en ese contexto en el que está utilizada la palabra en el puto. Gay. No se refiere a gay. No, pero yo sí estoy en contra del grito del puto, lo siento. Yo sí odio el grito de puto. Dejaría de ver fútbol si sigue el Bueno, eso está perfecto, porque es como yo odio la palabra cabello, pero esas son cosas que uno ya trae, o sea, no, yo no soporto cabello, o sea, yo es el pelo, la peluquería, me tomaron el pelo, no tiene otro de todo. Cabello, sí. Pero eso es otra cosa. Claro. Porque de hecho tenemos un programa que ahorita se los vamos a mandar por WhatsApp, que se llama Palabras sobre Palabras, donde hablamos de las palabras que odiamos y que amamos, Mariana y yo. Yo entrevisté a Mariana hablando de eso y ese programa lo quiero retomar, lo quiero volver a hacer porque de verdad está padrísimo. Palabras sobre palabras. Entrevisté a Julio Patán, entrevisté a Fernanda Tapia, muchísima gente. Pero bueno, eso justamente tiene que ver con lo que te choca o no te choca, pero que ya se impongan cosas porque así debe de ser, porque si no, no somos vistos. Ahora, hay una cosa importantísima. Yo creo que sí hay gente biogénero, transgénero, género intermedio, no binario, yo no lo dudo. A ver, yo no estoy aquí hablando de biología o de fisiología, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se imponga a los demás. Tú puedes hablar como te dé la gana. Exacto. No puedes imponerle a los demás que te... O sea, a mí díganme, o sea, no sé, por ejemplo, cuando se refieren a ti, ¿no? Díganme Pilar, ok, entonces te dicen Pilar, pero después dices, oye, pero además háblenme a mí con puras R's, porque me gustan las R's. Oye, no, espérame, no, güey, no, Rigar, o sea, no, espérame, no puede ser, o sea, yo no sé hablar con puras R's, perdóname, no me lo puedes imponer tú a mí, que yo te hable a ti con puras R's. Claro, pero fíjate, perdón, Mariana, ¿o quieres tú decir algo rapidísimo? Bueno, nada más rápido. O sea, para mí sí queda muy claro que en ciertos espectros de discriminación, es decir, hablaste de la gente trans, y yo, bueno, la gente trans y todo el espectro que viene con eso, no binario y demás, yo puedo entender muy bien que alguien que no se presenta fácilmente identificable como mujer, sin embargo quiere ser dirigido, quiere que se le dirijan como ella o lo que sea, puedo entender su frustración, puedo entender la frustración de los grupos marginados que se ven a sí mismos como reprimidos incluso por la lengua, lo puedo entender, pero yo creo que la idea de extender una creación de un lenguaje incluyente, amable, generoso, cómplice y ¿cómo se dice el otro término? Perdón. Solidario. Con todo el mundo. Me parece una fantasía, una ilusión y un despropósito, porque a fin de cuentas no va a traer esa justicia requerida para estos grupos, que estos grupos requieren una justicia real, plausible y tocable, ¿no? Exacto. Oye, en las lenguas donde no hay género, una de las lenguas donde no hay género, por ejemplo, es el árabe. No hay una cultura más sexista, por ejemplo, en el mundo que el árabe. Y con ese ejemplo hay que quedarnos muy claros porque, a ver, es sexista por todos lados. O sea, no solamente por los talibanes, el Corán o Al-Qurán es sexista. Entonces, eso no tiene nada que ver con que en la lengua no haya género. Entonces, yo no sé por qué le agarraron tirria a la A y a la O. O sea, pues la A y la O ahí existen, ¿no? ¿Te acuerdas de ahí viene la A?
Exactamente. A Mariana no sé si le tocó, pero ahí viene la... Ahí viene No, la... ya Mariana ya no le tocó, ya. Claro que me tocó. Mariano ya le tocó Pearl Jam cuando cantaba lo de Sí, ya no, sí. Cricri ya no, Cricri no. caramba, eso, Cricri es como de mi generación. Quizás su mamá sí se lo... No. Claro que me tocó. Oye. Y voy a cerrar mi participación porque sé que pronto Sí, Monty va a cerrar, pero justo hablando de canciones de niños, había una canción, o no sé si la siguen cantando los niños, mis sobrinos no la han cantado todavía, pero ¿qué era? Rezaba así, una mosca parada en la pared. Exactamente, claro. Sí. Y luego era... Terminaba en carcajadas con un muscu. Claro. Sí, vamos a tener más libertad, mejores sueldos, respeto, no más feminicidios. Estoy hablando como torito. Si a mí me lo aseguraras, me pongo a hablar con la K, con la U, con lo que quieras. Con la R que tú decías. Con la R. O sea, yo hablo pura pero R. eso no va a cambiar la realidad. No, por desgracia no. No, o sea, las feministas norteamericanas llegaron a unos niveles en los años 60 o 70 que decían, no es, si es boicot, que es una palabra que viene del ruso, boicotear, donde viene, sí, hacer, pues boicot es un boicot tal cual, pero pasó al inglés, que se escribe con Y y doble T. Si es boicot, pues también debe haber girl cut, ¿no? Boicot, girl cut, claro. Cuando ni era la raíz, ni tenía nada que ver, ni nada, ¿no? Entonces, creo que podemos llegar a esos tipos de extremos, claro. ¿No? Independientemente que yo creo que esa gente, como dice, yo de verdad siento lo que sentimos las mujeres. Imagínate un transgénero, un travesti, un gay, o sea, que fueron durante años ocultos. Todavía yo tengo tíos que eran gays y es que tu tío es solterón, respeto, ¿no? O sea, y todavía yo de mi generación viví eso, imagínense generaciones atrás. Entonces, yo creo que soy una solidaridad total hacia esos grupos, pero creo que estas modas van a acabar siendo, esto lo veo pasajero, perdón, que se los diga, lo veo muy pasajero. Creo que va a pasar porque no va a tener éxito. Lingüísticamente es imposible que tenga éxito porque el uso hace la norma y el uso le damos todos los ciudadanos, todo, lo decía Cosello, lo damos todos los hablantes de una lengua, no es nada más de un día, ¿no? O sea, nadie, hay un ejemplo muy claro, la palabra pinche era un adjetivo cuando éramos chicos, ¿no? Y hasta hace poco, no solamente con los chicos, hace 10 años era un adjetivo nada más. Pinche mesa, pinche puro, pinche sedor, pinche Zoom, ¿no? Hoy en día, en la Ciudad de México, y eso ya ha pasado al resto del país, es una verga. No pinches, comas así, no me pinches contestes, no pinches mames. Claro. ¿Eso lo hizo un solo güey? No. Lo hicimos los hablantes. Exactamente. Claro, que pinche pasara de adjetivo a adverbio. Eso es una joya. Y eso es el ejemplo claro que la lengua va a seguir cambiando, pero no de acuerdo a lo que a alguien se le ocurra o alguien te diga. Y menos una minoría. Es muy difícil. Exacto. Y también otra cosa, ya para ir cerrando, ya estamos enfilándonos en los minutos finales, también algo que decía Concepción Company, esperémonos 4, 5 décadas, 6 décadas. Y ella decía, no nos va a tocar a nosotros ver si esto transminó, si esto pasó como... Solo a Mariana. ¿No? Mariana sí le va a tocar. Mariana sí. Bueno, Mariana sí. Mariana va a llegar ahí de 20 años. O sea, sí, Mariana, pero bueno, no hay Zoom en el más allá, o bueno, todavía no sabemos. Mariana dice que de los 39 a los 40 son los mejores 10 años de una mujer. ¿Verdad, Mariana? Muy bien. Los mejores 10 años de una mujer. Sí, exacto. Bueno, pues eso, hay que pensar, yo también, o sea, me sumo, yo tengo una hija de 21 años, veo todo por desgracia, el contexto social en el que le ha tocado vivir, me aterra, estoy realmente aterrado, me preocupa mucho ella, pero tampoco creo, y hemos tenido muchas discusiones al respecto, al grado de decir ya no hablemos del tema porque no vamos a llegar a un acuerdo. Y digo, también está bien estar en desacuerdo, estoy de acuerdo en estar en desacuerdo contigo, y qué bueno que estemos en desacuerdo. Yo le digo, esperemos, a lo mejor a mi hija sí le va a tocar igual ver y me va a convocar por la Ouija o Ouija para decirme, ¿sabes qué, papá? Sí, fíjate, escucha que sí se está hablando con lenguaje incluyente cuando mi hija tenga 80 años. No lo sé, no lo vamos a saber. Yo lo que creo también es que tiene que pasar por la parte escrita, no solo por lo oral.
lo que se va quedando, los usos que se van quedando, digo, el no pinches mames, toda esta jerga, ya va a ir pasando a los textos, ¿no? Pero yo creo que ahí está, por eso yo mencionaba esto que le dije a esta ponente que estuvo, pues, digo, discutiendo conmigo y bien, estoy de acuerdo en estar en desacuerdo, y digo, bueno, en el momento en que tú entregues, como digo, un libre hecho solo con lenguaje incluyente, no lo voy a leer, pero te voy a decir, órale, lo hiciste, qué buena apuesta. A ver quién lo lee. Lo hiciste mal ahorita porque dijiste solo, es Sole. Sole, perdón, Sole, sí. Oye, es que estoy como el New York Times, pero bueno, ya con esto yo cierro. Y si quieres, Nave, ya para... Sí. Bueno, nomás rapidísimo, antes del cierre, quisiera yo decir 4 cositas que se me quedaron. Cositas. Uno, la academia ahora, en Estados Unidos, en México, en muchos otros lados, ya se volvió un espacio en el cual se vive una especie de dictadura, de que si no hablas así, no encajas. Estás fuera de este mundo y esto ya hay pruebas. Es decir, yo ya sé de varias personas que viven esto, tanto del lado académico de los profesores como de los alumnos. Entonces, esto es interesante ver cómo va a ir evolucionando, porque ya se ve mal que no hables así, ya se empieza a juzgar de otra manera. La segunda, que no tiene que ver con los géneros, pero tiene que ver con los cambios del lenguaje. Otra vez, como yo vivo fuera, a mí me ha tocado ver el lenguaje cambiar de una manera más pausada. Y el cambio más notable que yo he tenido en los últimos casi 30 años que ya llevo fuera, es ver cómo se ha llenado de anglicismos el español. Cosas que eran imposible decir en los años 90, ahora ya son totalmente normales. Antes cosas que te hubieran burlado, te hubieran reído en tu cara por decirlas, hoy son lo más normal. Luego, la idea que tú dices, Mauricio, que me parece muy interesante, cuando llegues con un libre escrito así, me hace pensar en Raymond Queneau y la disparición, que no sé cómo se llama en español, se llama diferente. Georges Perec. Perdón, Perec, que no. Disculpa. Perec escribió La Disparición, que es un libro ilegible, es aburridísimo y horrible, pero es un prodigio de 300 páginas que no lleva E. Ah, mira, ahí está. No lo digas, lo van a quemar porque no tiene la E. No tiene la E. O igual lo adoptan como el manual, como la Biblia. Igual se vuelve. Este güey logró abolir la E. Entonces, a lo mejor se vuelve su gurú. En fin, y el último punto, que ya no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra, es que me da muchísima pena tenerte aquí. Porque me hubiera encantado hablar mucho más acerca de tus ocurrencias, de tu ingenio, de tu humor, que siempre me parece... Pero invítenme otra vez. Exactamente, claro. Lo tendremos que hacer. No me tengan en jabón, oigan. No, de ninguna manera. Tengo años admirando tu agilidad mental, tu mordacidad, tu humor, tu filósofo. Es que no pago psicoanálisis, entonces tengo que sacarlo en las redes sociales. Bueno, eso, a cualquiera que nos esté viendo le recomiendo que se pongan a recorrer en los timelines de nuestra palabra fílica en Twitter y también en Instagram. En Instagram no, y también son divertidísimos, te puedes pasar horas doblado de la risa leyendo sus posts. En fin. Muy bien, pues. Y yo quería nada más terminar, bueno, sí, adelante. Adelante. Decir que la A tampoco tiene la culpa ni la O, porque hay unos sustantivos que se llaman epicenos, que ya no hablamos de ellos porque no nos dio tiempo, pero los epicenos son, por ejemplo, la jirafa, ¿no? Hay jirafa macho y jirafa hembra, por ejemplo, la abeja, ¿no? Por una parte. Y por otra parte hay cosas como profesiones como la mía, que es lingüista, que si te pones pues muy, muy así, ¿no? Oye, a mí díganme lingüisto, porque lingüista, ¿no? O dentista, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, si así, vamos a caer en el peor ridículo del planeta, porque de verdad tendríamos que rehacer el diccionario y sobre todo rehacerlo en la mente del hablante, y eso es imposible. Oye, nada más para completar esta idea, ¿no se acuerdan de la película esta de los insectos, bugs, que estaba la Catarina, que era un güey, ¿no? Entonces él decía, puta, don't call me ladybug, I'm not a ladybug, no mames, no otra vez. Y entonces no me acordaba, ese es un gran ejemplo. Era una cosa la Catarina, ¿no? Y resulta que exacto, la Catarina decía, no mames, no, como Catarina, y el güey era bien macho aquí, ¿no? Exactamente eso. Espérate, que a las Catarinas también se les llama mariquitas. Imagínate la Catarina diciendo, no mames, güey, no me digas mariquita. Oigan, me acaban de dar el tema para un artículo.
Voy a hablar de la Catarina. La Catarina. La Catarina, pobre Catarina, caramba. O la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, ¿no? ¡Güey! Sabíamos que era ¡Pinche hormigo mujer, con unos transgénero, ¿o qué? ¿Qué onda con las enaguas? ¿Y por qué llevaría enaguas? ¿Por qué llegaría en agua? Una travesti, pero no sabíamos. Pues muy bien. Ahora sí dejo a Ney para que despida no, el programa. No, pues nada más, muchísimas gracias. Esto ha sido divertidísimo. Es una pena que se acabe ahora, pero habrá otro. Solamente habrá otro si ustedes le pican al suscribo, al me gusta, al donar alguna cosa, aunque sea cualquier cosa. Enaguas como las de la hormiga. Aunque sea tu tiempo. Una enagua, pero venga, lléguenle, porque si no, zona de contagio simplemente dejará de ser contagiosa. Exacto. Pues muchas gracias, Pilar, Cecilia. Oye, yo dono muchas cosas. Luego les voy a hacer donaciones de algarabías y todo. Se las voy a mandar a Mauricio y a Ney. La manta ya las tiene más a la mano. Perfecto. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Es un gusto verlos a los tres. Los adoro. Bye. Igual. Gracias. Bye.